Gracias a todos. Ahí donde está, incline su rostro y oremos para compartir esta mañana el mensaje. Padre, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque tú a través de ella nos hablas, nos edificas, Señor. Podemos aprender más de ti, Señor. Hoy te pedimos que nos des un corazón humilde, sencillo, receptivo, Dios, para recibir tu mensaje, para poder dar fruto, Padre Santo. Queremos que esta palabra en esta mañana dé el fruto, Señor, correspondiente para el que tú la enviaste, Señor. La recibimos en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unos días vi una película que es una película que te atrapa. La película Son of Freedom, Sonido de Libertad en español, es una película que realmente hay que verla. Es importante entender lo que está ocurriendo en este momento en la humanidad con los poderes que se mueven en la oscuridad, ¿no? Con esos poderes que nosotros no podemos ver, pero ahí están. ¿Y qué podemos hacer nosotros como creyentes, como cristianos, contra esto, no? La película al final te deja con el estómago revuelto, es la palabra, pero de impotencia en algunas ocasiones y también de el entusiasmo de poder apoyar estas iniciativas que por medio del arte muestran una problemática social como es el abuso de menores, tan profundo pero tan antiguo también que hay, ¿no? Nosotros pensamos que esto es algo de nuestra época, pero desde hace muchos siglos atrás los niños se sacrificaban en actos sexuales horribles, en actos de sangre, de sacrificios de sangre terribles. Desde la antigüedad también se hacía a dioses como Moloch, a dioses como Baal. Y cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, pues estos dioses quedan descubiertos y quedan exhibidos como Satanás tal cual es. La Biblia dice que Jesús los expone públicamente ahí. En la cruz del Calvario pasa algo, y es que la mente de las personas con respecto al engaño del paganismo es abierta y se pueden dar cuenta que el sacrificio humano es una bestialidad, que el sacrificio de niños es lo más absurdo que existe. Y entonces todos estos movimientos oscuros se meten entre las sombras, pero siguen entre nosotros. Los niños no solamente se los roban para abusar de ellos sexualmente, sino para presentarlos en sacrificios en altares satanistas, para tomarse su sangre literalmente, como lo hacían los mayas, los incas, como lo hacían los egipcios, como lo hacían los babilonios, los sumerios, en sus sacrificios, que tomaban la sangre de los bebés recién nacidos. Y nosotros como creyentes seguimos tal vez en nuestra burbuja de aquí no ha pasado nada, esto no puede ocurrir. Y por eso la película Son of Freedom lo deja a uno choqueado, es la palabra, pero choqueado positivamente, ¿no? Choqueado en el sentido de que tengo que hacer algo. Y mi hija, cuando la vimos, me preguntaba: papá, ¿y qué podemos hacer con respecto a eso? Y yo pensaba, decía, ¿será que me vuelvo un teen killer moderno? Así voy y persigo a los que... Pensaba, no, creo que no es buena idea. Creo que no tengo la inteligencia, la capacidad de hacer ese tipo de cosas que hizo este hombre que es un héroe. Pero entonces el Señor me hablaba y me decía: ustedes tienen una herramienta más antigua y más poderosa que las que usa la policía, la inteligencia, la CIA, la Interpol, etcétera, y es la oración. Cuando el Señor permite que estas cosas salgan a la luz tan claramente como lo que es el abuso y el tráfico de niños alrededor del mundo, que es una realidad impresionante, no es un mito, no es conspiranoico. Yo recuerdo que hace 3 años atrás, 4, que yo les decía esto en los servicios, la gente se burlaba de mí, decía: el pastor es puras conspiraciones en su cabeza. Hasta que no sacaron una película, lo hicieron evidentes, personas entraron a la cárcel, investigaciones empezaron a ver, la gente no dejó de burlarse del tema del tráfico de niños para satanismo y para abuso sexual, que es lo mismo pero en otro altar. Hasta ese momento la gente pensaba que era una teoría de la conspiración. Hoy es una realidad.
Pero nosotros como iglesia estamos llamados en este aspecto a ir a la herramienta más efectiva y antigua que tenemos nosotros. ¿Cuál será? La oración, la guerra espiritual. Ya tenemos otro motivo más para ir y ponernos de rodillas, para adoptar en oración espiritualmente a un joven de estos, a un niño de estos que haya sido raptado, y atraparlo allí en oración y decir: Señor, yo voy a pelear al menos por uno de ellos en oración. Voy a pedirte, Señor, que hagas un milagro, que las manos, las garras diabólicas que están sobre ellos los suelten. Podemos hacerlo, amén. Ese también es un motivo de oración. Y tiene que pasar algo. Algo tiene que ocurrir. Algún gobernante, algún mandatario, alguien se tiene que levantar y hacer algo al respecto. No es que realmente nosotros cambiemos el sistema de este mundo o vayamos a cambiar la profecía del final de los tiempos, que todo esto está apuntando hacia allá. Pero sí, nosotros como cristianos, nuestra posición sí es orar por ese tipo de cosas. Pase lo que pase, la respuesta es indiferente a nosotros. Ayer alguien me preguntaba: pastor, ¿y para qué evangelizamos si finalmente hay una predestinación y algunos ya son salvos y otros no? Yo le dije: porque ese es nuestro mandamiento, es nuestra obligación. Tú no predicas porque vayas a salvar a alguien, tú predicas porque es un mandamiento, independiente del resultado que dé la prédica. Exactamente igual pasa con la oración. Yo oro porque es un mandamiento, independientemente del resultado de la oración, oro y punto. Los resultados de la oración se ven con el tiempo, pero hay que hacerlo. Miren, yo recuerdo que en mi primer año de matrimonio nosotros estábamos con mi esposa armonizando, acompasando cosas. Es difícil el primer año de matrimonio porque usted se está conociendo con su pareja, está dialogando, conversando, organizando y se discute. Y muchas de las cosas que hablábamos con mi esposa en ese primer año nunca llegamos a un acuerdo. Nunca dobló el brazo ella, nunca doblé el brazo yo, sino que se quedaron como en el limbo, se quedaron en la mera discusión. Y yo un día me fui donde el Señor y le dije: Señor, ¿y yo qué hago con esto? Esas cosas que no se arreglan dialogando, que no se arreglan conversando, que no se arreglan en el acuerdo, ¿cómo las arreglo? Y el Señor me decía: hay una herramienta muy vieja, muy antigua, pero muy confiable. Ora. Y oraba por mi esposa y mi esposa oraba por mí. Recuerdo que nos regalaron un libro que se llama La esposa que ora y el esposo que ora. Y cuando yo lo vi dije: el esposo que ora. Y ya, no lo tuve que leer, ya sabía qué tenía que hacer. Ese es el único libro que con leer la carátula basta. El esposo que ora. Y ya, leíste todo el libro. Ya, eso es todo lo que necesitas saber de ese libro. Y me puse a orar, y esas cosas que yo no podía cambiar en mi matrimonio empecé a ponerlas en oración. Empecé a rogarle al Señor, a pedirle al Señor que hiciera cosas que yo no podía hacer con mi conducta, con mi palabra, y que también respondiera a la oración de mi esposa en aquellas cosas que yo de pronto no me daba cuenta, o que hacía egoístamente, o que tal vez no cambiaba simplemente porque era mi personalidad. Pasaron 16 años y yo le aseguro que todas las oraciones que hemos hecho al día de hoy han sido respondidas. Yo le aseguro que mi esposa es fruto de oración. Yo le aseguro que mi esposa le puede decir exactamente lo mismo. Ese hombre es fruto de muchas oraciones que yo he hecho. Y es verdad, habían cosas que yo empecé a cambiar que yo no sé cómo pasaron. Me sentía orado. Decía: pero yo, ¿por qué estoy siendo tan detallista? ¿Por qué me volví tierno si yo no soy así? Como que me oraron, ¿sí? Porque es un milagro. Hay cosas que tienen que ocurrir realmente bajo un milagro, pero la oración siempre va a ser la herramienta más antigua para que nosotros podamos encontrar realmente respuesta en la mano de Dios. El problema es que hoy en día, amados, y por eso esa película me llamó mucho la atención, hoy en día la iglesia no está orando. El problema más grave de los cristianos modernos es que no estamos orando. Cuando la gente me pregunta: pastor, ¿y cuánto tu tiempo oras? Yo les digo: la mínima es 1 hora 40 y he llegado 4 horas a orar en un devocional. Se quedan sorprendidos, y yo no los digo por jactarme ni nada. Algunos pastores yo les pregunto: mire, ¿cuánto tú oras? Y me dicen: eso es privado, eso no tengo que confesárselo a nadie. Pues no estás orando, porque si uno ora 4 horas se siente orgulloso de decirlo, ¿cierto? Ah, ¿viste? Entonces no estás orando. Y nos damos cuenta que es un problema muy profundo en la iglesia, porque estamos, al no orar, no estamos teniendo una relación con Dios real, profunda,
y toda la carga está llegando a la iglesia, a los pastores, al liderazgo, teniendo en cuenta que nosotros muchas veces no podemos hacer nada. Nosotros no podemos cambiar el destino que solo una oración puede cambiar. No podemos hacer el milagro que solo Dios haría a través de una oración en cada persona. Así que si no resolvemos ese problema, iglesia, si nosotros en este tiempo en el cual la Biblia lo describe, los días son malos, los días son cortos, pasan muy rápido, el amor se enfría, la tentación sobreabunda, la ciencia aumenta. Si nosotros seguimos orando exactamente como oraban nuestros abuelos hace 40 años, no va a funcionar, porque ellos no tenían la tecnología, no tenían la premura de hoy de las cosas, no tenían el estrés y la ansiedad de hoy. Nosotros tenemos que redoblar la oración. Si tú preguntas cuánto sería el tiempo justo para meterme en la presencia de Dios, es 2 horas 40 minutos, porque la palabra dice: de todo lo que el Señor te dé, traed el 10%. Entonces, ¿de todo qué es? El tiempo es el todo también. Entonces yo tendría que orar 2 horas 40 minutos. Tendría que dedicar 1 hora a peticiones, otra hora al estudio de la palabra y unos 40 minutos a tener un diálogo con Dios. Y sería una oración justa, apenas lo mínimo requerido, porque el 10% es la suma mínima, la expresión mínima de obediencia que aparece en la Biblia. De ahí para allá todo eso es adoración, todo eso es para el Señor. Sin embargo, nosotros no estamos orando, iglesia. Cuando yo veo la mayoría de consejerías que tengo de matrimonio, siempre me doy cuenta del mismo patrón: no están orando. Y le pregunto a las parejas: ¿están orando? No, pastor, pero ya vamos a empezar. Entonces les digo: entonces posterguemos la consejería. Cuando hayan orado 1 mes, nos volvemos a ver. De pronto ya no hay consejería, de pronto ya no pierdo mi tiempo, de pronto Dios mismo les muestra y se manifiesta sus vidas sin necesidad de que haya un tercero. Entonces, amados, si realmente el tema principal hoy de la iglesia es una vida de oración. Todo lo que tú ves en la vida de los hombres de Dios que Dios esté haciendo es porque algún día oraron por ello. Nunca pienses que alguna cosa llegó porque sí o porque tenía suerte. Todo es por gracia, pero todo fue porque un día se oró por eso. Cada persona está en este lugar porque un día se oró por esa persona. Así que nosotros tenemos que volver a orar. Yo quiero hablarles de 3 cosas importantes al orar que hemos perdido nosotros la perspectiva. Lo primero que yo tengo que hacer para orar y tener un buen devocional, una buena intimidad con Dios, es creer. Y yo sé que eso parece muy sencillo y parece: pastor, pero eso es obvio. Pero el creer no es solamente creer, porque los demonios también creen, dice la palabra. La palabra creer, que está en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree todo lo es posible, es una palabra que del griego significa una puerta de confianza. Es decir, que el creer es una puerta que nosotros abrimos para entrar en confianza con Dios. No es de esa clase de confianza en la que yo digo: yo sé que Dios lo hará, yo sé que Dios me bendecirá, pero es la clase de confianza en la que yo digo: yo sé que Él está ahí, yo sé que Él me va a escuchar, yo sé que puedo tener intimidad, yo sé que le puedo llamar papá, yo sé que puedo ir cansado, sé que puedo ir agotado, sé que puedo ir estresado, sé que puedo ir sin ganas, sé que puedo ir sin sueño, sé que puedo ir simplemente, sé que puedo entrar por esa puerta con confianza. Por eso dice la palabra: entrad confiadamente al trono de la gracia, confiadamente. Entonces nosotros muchas veces hemos perdido esa confianza porque se nos olvida que la puerta de entrada a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo, es Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy la puerta. ¿Recuerdas? En el tabernáculo antiguo de Moisés, las 3 divisiones que tenía este tabernáculo eran el camino, la verdad y la vida. Y la primer puerta, que se llamaba el camino, representaba literalmente a Jesús. Tenía los colores proféticos de Jesús, tenía el simbolismo del sacrificio de Jesucristo. Así que los antiguos hebreos
que atravesaban esa puerta eran sacerdotes especiales para presentar ofrendas y servir al Señor. El que entraba al lugar santísimo era un sacerdote escogido, súper seleccionado de la tribu de Leví, para presentar un sacrificio anualmente. Pero los que se quedaban afuera podían ver lo que estaba pasando adentro. Cuando el humo subía, sabían, ya hay ofrendas. Cuando la nube de la gloria de Dios descendía al lugar santo, ya Dios respondió. Sin embargo, cuando Jesús se le manifiesta a los fariseos y ellos le preguntan, ¿quién eres? Les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los fariseos se angustian y se desesperan porque dicen, este tipo es un blasfemo. Él está diciendo que es las 3 puertas del tabernáculo. Él está diciendo que Él es el tabernáculo. Efectivamente, Jesús les está diciendo, yo soy la puerta del tabernáculo, yo soy la verdad del tabernáculo, yo soy la vida del tabernáculo. Así que nosotros tenemos que aprender, amados, todos los días a confiar que el sacrificio de la cruz del Calvario es suficiente para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios. No necesitas nada más. La sangre de Cristo todavía tiene el poder de permitirte el acceso libremente, completamente, sin restricciones al trono de la gracia de Dios. Y ese es el principio fundamental para entrar a orar. Pero nosotros a veces entramos con prejuicios, yo lo sé, a veces empezamos a orar y tenemos cosas en nuestro raciocinio. ¿Será que Dios sí me escucha? ¿Será que estoy muy loco? ¿Será que oro más tarde? ¿Será que? No, confiadamente, confía, cree que ahí va a estar el Señor, cree que ahí va a estar la misma presencia de Cristo a través del Espíritu Santo. Y esa es la puerta de acceso a la presencia de Dios. En segundo lugar, Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta palabra aposento traduce literalmente del griego lugar secreto y tabernáculo. Interesantísimo esto, porque cuando Jesús le estaba diciendo a sus discípulos cómo orar, les estaba diciendo cómo entrar a ese lugar, les estaba diciendo, acuérdense del tabernáculo. Miren que el tabernáculo es un manual de oración, es un manual de adoración, es un libro de entrada a la presencia de Dios. Y en el tabernáculo lo primero que había cuando tú entrabas después de la puerta era un altar de bronce donde se sacrificaban animales, donde se sacrificaba carne, donde se sacrificaban las grosuras, el interior de los animales, dándonos a nosotros como significado que lo primero que tiene que haber para un devocional, para entrar en la presencia de Dios, es sacrificio. Si tú no le pones esa gota sacrificial al devocional, es muy difícil que pasen cosas. Un devocional en Transmilenio, bueno, Dios te escucha, pero no hay sacrificial. Tal vez no puedas entrar al lugar santísimo en Transmilenio sin ser dogmático o religioso, pero tal vez creo que apenas va a llegar al nivel de una conversación con el cielo, pero no una conversación profunda con Dios con respuestas. El primer lugar que hay es sacrificio. ¿Y sabes qué significa esto? Que por eso Jesús les decía que tenían que hacer un acto. Entra, cierra la puerta, busca un lugar. Cada uno de nosotros sabrá cuál es el sacrificio que yo tengo que entregar por la oración. Si me lo preguntas, mi sacrificio es levantarme e inmediatamente ir a orar. Sin mediar, yo me levanto de la cama y voy y me pongo a orar. Sin mediar, sin hablar con nadie ni nada. Para otras personas el sacrificio será levantarse, quitarse el sueño, la pereza, lavarse la cara, tomar un café para poder orar. Para otros será tener que llegar tarde en la noche, para otros será tener que orar en la madrugada porque no tienen ningún otro espacio de secreto para orar. Pero en todos los niveles, amados, de la oración debe haber una fracción sacrificial, siempre debe haberlo. Ahí debe quedar nuestra carne. ¿Por qué el sacrificio? Porque allí en ese altar de bronce es donde queda nuestra carne, nuestras angustias, nuestros pensamientos, el hambre que nos da cuando nos levantamos, el pensamiento del niño llorando, del vecino golpeando, de los carros saliendo. Ahí queda la carne, en ese primer lugar. Luego de eso, cuando nosotros atravesamos ese lugar, en ese lugar de sacrificio, atravesamos el altar de bronce, había un lavacro en el tabernáculo, una tina de bronce llena de agua, donde los sacerdotes llegaban y se limpiaban su cara y limpiaban sus manos de la sangre que habían tenido, porque no podían pasar con carne.
ese lavacro representa la palabra de Dios, amados. Entonces yo no puedo ir a estudiar la palabra, ir a recibir una palabra de Dios si no estoy despierto, si no he tenido un nivel de sacrificio, si no he creído, si no le he dado algo de reverencia al Señor. Yo sí creo que todos nosotros deberíamos tener en casa. No es algo dogmático ni algo religioso, porque hay otros lugares donde uno no puede tenerlo, o cuando estás de viaje cómo puedes hacerlo, pero sí es algo de fe, es un asunto de fe, tener un lugar reservado para el Señor, al menos un cojín. Ese es mi cojín de oración, al menos el tapete del baño, tapete de oración, el tapete donde yo me postro a orar. Pero sí deberíamos consagrar un espacio en nuestro hogar para Dios. Yo a veces llego a hogares cristianos donde está totalmente consagrada la sala al PlayStation 4 y hay un altar de PlayStation y todos los videojuegos ahí. Yo digo, Dios mío, ¿dónde está el espacio del Señor en esta casa? En lo personal, yo tengo un cuarto completo en mi casa donde lo consagramos para orar. Todas las peticiones están puestas, escritas con post-it en la pared. Tiene un tapete muy lindo, tiene unas luces muy lindas, tiene flores, tiene decoraciones. Lindo. Es un lugar que no por religión ni por dogma, sino por aprecio, por respeto, lo mínimo, ¿no? Preparamos para el Señor. Y como te digo, no se trata de tener un dogma, un fetiche o esto. Se trata de dar reverencia a Dios. La misma razón por la cual nosotros el domingo nos presentamos bien delante de nuestros hermanos en la iglesia, la misma razón por la cual se presenta un servicio con buen sonido, con buena música, es un tema de reverencia. Cuando llegamos a ese lavacro y leemos la palabra nos limpia, nos lava, representa eso. Yo no sé cuánta agua necesites tú para limpiarte. Creo que las mujeres se demoran más en el baño, ¿cierto? ¿O no? No lo sé, pero en mi casa se gastan 300 metros cúbicos todas las mañanas, como el Parque Simón Bolívar entero, me imagino, en agua. Y son chiquiticas. No sé qué tanto se bañan. Yo entro y es como menos de un minuto. Eso es y ya, salí del baño porque pues me reviste la santidad, ¿no? Ustedes saben. Pero yo necesito mucha agua de la palabra del Señor para lavar mi vida espiritual. En ocasiones por la mañana cuando voy a orar, que yo uso un devocional que está en mi celular en la Biblia YouVersion, si algunos la tienen, y en mi teléfono ustedes pueden encontrar que he hecho cientos de devocionales en esa Biblia. Pero me asombra que yo a veces voy a ver los teléfonos de la gente de la iglesia y también los perfiles, porque YouVersion deja ver los perfiles y aunque tú no lo sepas, el perfil dice cuántas veces has orado tú al año, cuántos devocionales has hecho. Y he visto perfiles de líderes de la iglesia que han hecho 8 devocionales en un año. Dios mío, ¿cómo una persona, bueno, digamos por lo menos en la aplicación, cómo una persona pudo ver 8 estudios o 8 devocionales en un año? ¿Qué lo sostuvo el resto del tiempo? Y lo he podido ver, por eso te digo, y soy consciente, y es verdad que la oración es un problema grave en la iglesia porque no estamos orando. Entonces yo tomo ese devocional, y lo lindo de este devocional, como Dios sabe que nosotros tenemos nuestro idioma, nuestra comunicación, la segunda palabra que hay ahí es interesante porque dice: entra a la puerta cerrada que tu Padre que está en secreto. Esa palabra secreto se traduce literalmente del griego kriptos. Ese secreto que Jesús le estaba diciendo a los apóstoles no es simplemente entra y está todo en silencio y no escuchas nada y tú y yo estamos en secreto. No, es un lenguaje encriptado entre tú y Dios. Por eso es tan interesante y es tan importante nosotros consagrar ese lugar, dedicar ese tiempo, porque Dios no te va a hablar a ti como me habla a mí. Puedes leer 1000 manuales de oración, todos los libros de oración, y van a ser las experiencias de otros, pero cada uno de nosotros tiene que hacer su propia experiencia devocional con Dios. Es un lenguaje críptico, es un lenguaje secreto entre Él y tú. Yo te puedo decir que yo reconozco la voz de Dios cuando me habla casi perfecto el tono, porque lo he escuchado allá en ese modo de voz como me habla. Cuando me habla, el acento, todo, reconozco la voz de Dios, porque tenemos ya un lenguaje, una manera de hablarnos, una manera de sentirnos. Es privado, es secreto, amados. Y por eso es que cada uno de nosotros debe
tener ese lugar secreto y debe tener ese lenguaje de intimidad con Dios. Entonces yo vengo y cojo mi celular y le pongo play al devocional. Y lo más lindo es que hasta tengo secretaria, porque el Señor sabe que en nuestro lenguaje críptico no me gusta leer, porque me da sueño leer. A esa hora da mucho sueño leer. Entonces yo dije: Señor, resuélveme esto. Y el Señor me dijo: te voy a poner una secretaria. Y entonces mi secretaria, cuando le doy play, empieza: Primera de Corintios 3:16, la palabra del Señor. Y tengo hasta secretaria que me lee la Biblia. Imagínate cómo es de bueno el Señor, que hasta nos pone una chica. Bueno, ya la cambié, ¿no? Ya no es ella, sino ahora es Juan, porque es que me sentía mal que fuera una chica. Entonces: Señor, podemos poner a Juan. Y aprendí cómo se pone a Juan en el celular. Entonces ya ahora es Primera de Corintios 3:16 dice. Y me habla la palabra. Y como es un agua con la que me tengo que lavar constantemente y limpiar hasta que me sienta limpio, muchas veces la leo o la escucho por primera vez y no entendí, no logré concentrarme. Vuelvo y la leo, y vuelvo y le doy play, y vuelvo y le doy play, y le doy replay, hasta que sepa qué fue lo que dijeron ahí. Hasta que entienda y sepa mi corazón: ya entendí, ya sé para dónde van. No importa si la tienes que repetir 10 veces. Ahora entiendes por qué un devocional no puede durar 15 minutos. Porque un devocional de 10 minutos no es realmente un devocional. Es una oración, pero no llega al lugar santísimo, no tiene cómo. Y después de que leo esta palabra, pongo música instrumental y me pongo a hablar con Dios. Me pongo a adorar al Señor. Y ahí empezamos en una conversación basada en la escritura que me dio esa mañana, en el texto que me dio esa mañana. Así que ninguna mañana no tengo un motivo para orar, no tengo una dirección para orar. Siempre oro basado en la palabra que el Señor me da. Amados, nosotros tenemos que usar las herramientas prácticas en nuestro devocional. Yo sé que puede parecer un devocional aburrido para muchos, pero Dios nos va a dar ese sazón, ese sabor del devocional a cada uno de nosotros cuando nosotros de corazón deseamos apartar un tiempo para Él. Y no tiene que ser igual todas las veces. Te aseguro que mis devocionales no son iguales todas las veces. A veces llego y ni siquiera puedo leer la palabra ni nada. Estoy tan quebrantado que llego a llorar delante del Señor. Y lloré y no oré ni hice nada. Solo lloré un tiempo y me paré y me fui. Eso también es orar. Charles Spurgeon dice que ninguna oración sobra y que a veces la oración más genuina no es la que tiene un montón de palabras adornadas, sino el suspiro que sale de lo profundo de un corazón quebrantado. Esa puede ser la mejor oración que nosotros podamos tener en la mañana, si va sinceramente delante de Dios. Así que no se trata solo de un sistema, pero sí se trata de una actitud del corazón, de una postura, de una motivación que nosotros como iglesia hemos perdido, amados. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esa palabra cripto, esa palabra secreto no es solamente un lenguaje secreto, sino que Dios, cuando tú entras en oración, Dios, cuando tú entras en esa profundidad de Él, de su reino y de su palabra, empieza a revelarte cosas que de otra manera sería imposible que vieras. En oración yo he visto cosas, te lo aseguro, he sentido cosas. El Señor me ha manifestado verdades, cosas que son difíciles de explicar, que tal vez ni con palabras las podía explicar, que solo las puedo entender yo, que si se las dijera esta mañana me tildarían de loco. Pastor, ¿qué es esa locura? Hace poco hablaba con Andrés y hablábamos un tema acerca de las frecuencias hertzianas, de las vibraciones, de cómo vibran los elementos. Y ya nos estábamos poniendo ahí como medio esotéricos, como místicos. Yo le dije: Andy, mira, espera, paremos el carro. Todo eso que me estás preguntando y todo eso que estás percibiendo es real, pero Dios te tiene que mostrar a ti por medio del Espíritu Santo esa revelación. Porque si yo un domingo me levanto a predicar aquí en la iglesia, esas experiencias que he tenido personales, esas experiencias que he tenido en mi lugar secreto, ustedes me tildarían de loco. Si yo les dijera lo que el Señor me ha mostrado en lo secreto, ustedes me tildarían de loco. Harían exactamente lo que hicieron los hermanos con José, me mandarían a la fosa de la calumnia y de la locura. Pero son cosas que Dios nos revela, amados, que nosotros sabemos que son reales, que son ciertas,
que son nuestra revelación, que es nuestro secreto, es nuestro cripto. ¿Cuántos pueden decir yo tengo un secreto con Dios? Amén. Yo tengo un secreto con Dios. Yo tengo mis secretos con el Señor. Él y yo hay cosas que sabemos que solo los dos sabemos, buenas y no tan buenas, pero Él y yo tenemos un lenguaje. Después de que han pasado los años con mi esposa, el lenguaje que nosotros usamos es casi de señas. Y cuando vamos por la calle, basta con hacernos una señal en la mano y ya sabemos qué está diciendo. Puede ser un toque, puede ser tengo hambre. 2 toques puede ser ese tipo tan chistoso. 3 toques puede ser mira ese perrito tan lindo, ¿sí? Un toque fuerte puede ser alerta, peligro. Pero ya nos entendemos, prácticamente que una mirada o un toque en la mano podemos comunicarnos con mi esposa. ¿Cuántos esposos pueden darse ese gusto? ¿Ah? Los invito a que tengan comunión con su esposa, a que tengan comunión con el Señor para conocer el espíritu de la persona que Él nos entregó para cuidar. Pero tenemos un lenguaje tan íntimo que hay cosas que ni hablamos. Exactamente lo mismo pasa cuando tú has pasado mucho tiempo con Dios. Empiezas a tener un lenguaje tan íntimo que hay cosas que no necesitas hablar. Hay cosas que están en el tiempo de oración. Hay cosas que pasan en ese lugar. Hay sensaciones que solo ocurren en ese momento. Revelaciones que solo están en ese lugar, que hacen parte del criptos de Dios para tu vida. Es importante, amados, que nosotros tengamos esto con el Señor. Y en último lugar, tal vez lo más complejo de una vida devocional: esperar. ¿Cuánto les gusta esperar? Creo que a ninguno, ¿no? Honestamente, a ninguno. La palabra de Dios dice en Isaías 40: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como de águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero yo quise investigar más a fondo cómo es el tema de esperar en Dios, porque a mí en lo personal es lo que más me cuesta. Yo puedo levantarme, yo puedo tener la fe del mundo, puedo levantarme a orar, pude hacer un cuarto de guerra, pude hacer un devocional, pude tener todas mis peticiones ahí puestas al frente, pero si hay algo que me cuesta es esperar. No te imaginas cuánto me cuesta esperar, aprender a esperar, cómo esperar, qué hacer mientras pasa el tiempo, cómo no tomar malas decisiones durante ese tiempo de espera, cómo permanecerme quieto y no inquieto mientras el Señor responde a mi vida. Eso sí que es difícil y aprendí cómo hacerlo. Mira que la palabra de Dios en Isaías 40:31, la palabra espera viene de un término griego que está compuesto de 4 letras que son fascinantes, amados. La primera letra de esa palabra espera es la letra Yod, que se asocia con la mano abierta de Dios. Entonces nosotros esperamos, amados. Después de que tú oras, después de que tú has ido al lugar secreto, después de que tú has creído, has llevado allí tu adoración, tú esperas a que Dios abra su mano. ¿Cuánto puede tardar Dios en abrir su mano y manifestarse a nuestra vida? Pregunto yo. ¿Cuánto Dios puede tardar en hacerlo? No sé, pero tienes que esperar, porque la mano de Dios en algún momento se va a abrir y se va a manifestar a tu vida, amados. La segunda letra que hay ahí es también igualmente súper interesante, y es la letra Q, que significa la parte final de una corona o la parte final de un punto, de una línea. La espera, evidentemente estamos esperando y confiando que Dios abrirá su mano sobre nuestra vida, pero estamos esperando hasta el último minuto. ¿Cómo espero yo? Espero hasta que Dios responda. ¿Cómo tengo que aprender a esperar? Aprender a esperar hasta el último minuto. Si pasan los días, los años, no sé, Abraham esperó mucho tiempo por su hijo, pero igual la promesa llegó. Cuando tú te das cuenta, el error más grande que cometieron Abraham y Sara fue tomar decisiones en el tiempo de espera. Una vez tú has dejado la oración ahí en el lugar secreto y estás en tu tiempo de espera, no decidas nada, espera. La mejor decisión muchas veces de un creyente es esperar, quedarse quieto. Ya oraste, espera. Mi esposa esperó muchos años a ver algún cambio en mi vida y finalmente vio un cambio en mi vida. También yo esperé mucho tiempo en ver un cambio en la vida de mi esposa, pero finalmente han pasado 16 años y creo que ambos hemos tenido unos cambios fundamentales, que estamos muy agradecidos con Dios porque hemos visto la respuesta. A veces, amados, en el último minuto, cuando estamos desesperados, cuando ya vamos a meter
los problemas, Dios responde. Hace poco me pasó que tenía una necesidad importante y estaba esperando una respuesta, una llamada, y me levanté por la mañana con la fe tremenda de Dios va a responder. Harrycito, si quieres en el compu de allá, me levanté con la fe impresionante de Dios va a responder, Dios va a hacer algo, Dios este día se tiene que mover. Y resulta que pasaron las 11 de la mañana y Dios no abría su mano, y Dios no se movía y no se manifestaba. Pasaron las 12 y Dios no abría su mano, Dios no se movía ni se manifestaba. Fui a almorzar con la confianza de mientras almuerzo va a pasar algo, y Dios no se movía ni se manifestaba. Finalmente llegaron las 3 de la tarde y me senté con desespero en la sala de mi casa y Señor, no vas a responder. Y el Señor me dijo algo que hoy todavía lo tengo en mi cabeza. Me dijo, ¿acaso ya se acabó el día? Así me dijo, te lo juro. Me dijo, es que el día ya se acabó. Yo, perdón Señor, sí, pues le faltan horas al día. Le faltan horas al día todavía. A las 6 en punto el Señor me dio la respuesta, amados. Tardé todo un día sufriendo y padeciendo. El Señor llegó en su momento justo, amén. No te canses, no tomes malas decisiones, no te desesperen. Si Dios dijo que lo haría, Él lo va a hacer, amén. Gloria al Señor. La tercera letra que hay allí en el tiempo de espera es impresionante y me voló la cabeza porque es la letra Vav, que significa clavo, un clavo. Y eso nos remite inmediatamente que nuestra espera debe estar en Cristo, clavada en la cruz del Calvario, amados. Porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos está haciendo esperar porque se quiere glorificar, porque quiere que nosotros le demos la gratitud a Él, porque quiere que nosotros reconozcamos la obra de la cruz del Calvario en nuestra vida, porque quiere que nosotros le demos el valor a la sangre invaluable de Cristo. Y simplemente queremos afanarnos y atacarnos y decir, Dios, ya, espera que todavía la cruz tiene valor. Espera que todavía la sangre es efectiva. Espera que las promesas que yo te di en la cruz del Calvario todavía se van a cumplir. No te muevas de la cruz. No te saques el clavo de tus manos. No te bajes de la cruz. Eso representa ese clavo en la palabra espera. Nosotros tenemos que esperar clavados a esa cruz, anclados a esa cruz. Jesús les dijo, el que quiera seguirme, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tenemos que estar clavados en el madero mientras esperamos. Porque ¿sabes algo, amados? Hay algo muy importante cuando nosotros esperamos en Dios. Y es que mientras tú esperas, Dios empieza a manifestarse y empiezas a conocer quién es Él, a conocer que puedes volver a confiar en Él, a conocer que Él va a responder nuevamente, a conocer que así como lo hizo el pasado, lo hará en el presente. Después de que tú pasas del lavacro en el tabernáculo, pasas al lugar santo, donde se encuentra el candelabro que representa al Espíritu Santo, los panes que representan el Evangelio y un segundo altar que es el altar de oro que representa la adoración de nosotros. En ese lugar santo de oración, que es cuando ya tú has leído la palabra, cuando has leído y entendido lo que pasa, en ese lugar santo es donde el Espíritu Santo empieza a iluminar tu vida, a iluminar tus circunstancias, a darte las razones, a darte los porqués. Empezamos a aceptar la dificultad como una prueba de bendición de Dios. Empezamos a reconocer que lo que está pasando en nuestra vida, Dios tiene el control. El Espíritu Santo ilumina, y una vez el Espíritu Santo ilumina y pasamos al lugar santísimo, que es el tercer lugar del tabernáculo, el tercer lugar de la oración, que no es un lugar al que tendríamos que llegar, sino es el lugar donde deberíamos permanecer, porque el Señor rasgó el velo, porque el Señor rompió el impedimento que había para entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios. Así que nosotros no solamente deberíamos entrar en el devocional a la presencia de Dios, al lugar santísimo de Dios, sino deberíamos vivir en el lugar santísimo de Dios, amados. Tú deberías salir de tu devocional y tu cara debería resplandecer como Moisés cuando bajó del monte Sinaí. La gente en Transmilenio debería decir: ¿qué le pasa a este? Está iluminando, está transpirando
Espíritu, santidad, Dios. Pero nosotros, cuando llegamos al lugar santo y ya entendemos la palabra y tenemos una que otra conversación con Dios, nos paramos y nos fuimos. No, en el lugar santísimo, amados, en el lugar santísimo se encuentran tres cosas que son las que nos van a mantener durante el tiempo de espera tranquilos, sólidos, firmes. Cuando entraban los sacerdotes al lugar santísimo, en el lugar santísimo encontraban las tablas de la ley de Moisés, que representan la dirección continua de Dios sobre tu vida. Mientras tú esperes en el lugar santísimo, metido en la presencia de Dios, Dios va a seguir dirigiendo tus pasos. Dios te va a seguir dando palabras, Dios te va a seguir dando dirección. Dios no te va a dejar sin un norte. Pero no solo eso se encuentra en el lugar santísimo, se encuentra la vara de Aarón que reverdeció. Mientras tú esperas en el lugar santísimo, mientras esperas la respuesta de Dios, Dios todavía va a seguir haciendo milagros. Lo que esté muerto seguirá viviendo, podrá volver a reverdecer. Cuando esperamos en la presencia de Dios, vemos reverdecer nuestros hijos, vemos reverdecer nuestro matrimonio, vemos reverdecer nuestra economía. Espera, la vara de Aarón todavía no se ha secado, todavía puede seguir reverdeciendo. Aunque tú veas que está muy seco la situación, muy árido el desierto, Dios puede volver a hacer reverdecer ese desierto. Amén. Dios puede hacer que florezca esa rosa de Sarón en el desierto más árido del mundo. Eso es lo que hace Dios cuando nos hace esperar. Nos hace ver su gloria, sus milagros y su manifestación en los lugares más inhóspitos y menos esperados. Y en tercer lugar, lo que hay en ese momento de espera, en ese lugar santísimo, es el maná que ellos comieron en el desierto, el maná que Israel comió, que representa, amados, algo que te quiero decir hoy de parte del Señor. Hasta el día de hoy no te ha faltado nada. Amén. ¿Pueden decir lo mismo? Hasta el día de hoy, amado, amada, no te ha hecho falta nada. No podemos quejarnos, ¿cierto? No podemos decir hemos pasado hambre. No podemos decir es que Señor, me he quedado en la calle dormido. Y si alguien ha quedado así en este auditorio, tiene que hablar con nosotros. Pero te aseguro que todos los que estamos acá, las caras que nos conocemos, todos tenemos una casa, todos tenemos alimento, todos tenemos ropa. Algunos tienen un trabajo, otros tienen mucho más que un trabajo, pero a ninguno nos ha faltado ese maná, porque Dios en los tiempos de espera seguirá proveyendo, amados. Dios en los tiempos de espera te seguirá alimentando. Dios en los tiempos de espera seguirá dándote lo que necesitas para permanecer en Él. No te afanes, no te desesperes, no cometas errores, no tomes decisiones fuera de tiempo. Espera en mí, dice el Señor. Espera en mí. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. La parte más difícil del devocional, amados, no es orar. La parte más difícil de un devocional es esperar la respuesta de Dios, pero es una de las más importantes, amados. La última letra que está allí en esa palabra espera es la letra Hey, que representa la revelación y la manifestación de Dios. Al final, en los tiempos de espera siempre hay una promesa. En la misma palabra espera, intrínsecamente Dios dejó una promesa escrita, y es que Dios se va a manifestar, Dios va a responder, va a llegar la respuesta de Dios, va a llegar. Dios no va a dejar ni una sola oración sin respuesta. Dios va a responder, la manifestación se va a ver, Dios va a hacer algo. Espera, amado. La espera representa, y la forma de esperar representa que nosotros tenemos que saber que Dios va a hacer algo. Yo quiero decirte, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. El hecho de que no veas ya las cosas moverse no significa que Dios vaya a hacer algo. Dios puede hacerlo en un de repente. Dios puede cambiar las circunstancias en un segundo. Dios puede hacer que llueva maná del cielo. Dios puede darte bendiciones de los lugares que tú no te imaginabas. Dios puede darte herencias que no esperabas, amado, pagos que no estabas esperando, bendiciones que no esperabas que llegaran. Dios puede presentarte a la persona correcta en el lugar menos esperado del mundo. Tú tienes que aprender a esperar pacientemente, esperar. Y una palabra que debería quedar en nuestro corazón esta mañana: estad quietos y conoced quién es Dios. Quédense quietos. El cristiano que ha creído, que ha orado, es el cristiano que aprende a quedarse quieto, a esperar que Dios responda. Porque en ese tiempo de espera, amados, es donde nuestra fe realmente
se prueba. Y donde entre más largo sea el tiempo de espera, más elaborada va a ser la bendición, más costosa va a ser la bendición para el Señor, más cosas está moviendo Dios. Cuando yo veo que Dios no me está respondiendo en algo, simplemente digo: Señor, eso va a estar bueno. Cuando llegue eso va a estar tremendo. Tómate tu tiempo, Señor. Tómate tu tiempo, ¿sí? Tómate tu tiempo, que yo sé que va a llegar en algún momento. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús esta mañana que tú nos vuelvas la inocencia de un niño, que nos vuelvas la credulidad, Padre Santo. Que si alguna cosa ha dañado nuestra inocencia con respecto a ti, a la fe, a creer, Señor, tú nos restaures, Señor. Restaura nuestro corazón, restaura nuestra inocencia, restaura el primer amor en nosotros, para que volvamos a creer con ese corazón sencillo, humilde, Dios, que sabía que tú ibas a hacer algo en el momento justo, Señor. Como cuando llegamos a la iglesia por primera vez y teníamos ingenuidad y todo lo que se decía lo creíamos, Señor. Devuélvenos esa inocencia, rescátanos, Señor, nuevamente a esa inocencia, Padre Santo. Te pedimos esta mañana en el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros pueda volver a levantar un altar de adoración, un lugar secreto, un cuarto de guerra en su casa. Amado, yo quiero que tú te comprometas esta mañana con el Señor, de verdad. Hay muchos aquí esta mañana que están esperando una respuesta de Dios, pero Dios no va a responder hasta que no levantes ese cuarto de guerra. Dios no va a responder hasta que no abras ese lugar de oración en tu casa. Dios no va a responder hasta que no consagres ese tiempo de oración a Él. No se va a mover Dios, porque Dios no es que no te quiera bendecir, amado, amada. Es que Dios lo que más valora es que pases tiempo con Él, y sabe que si te bendice sin que tú hayas pasado tiempo con Él, después vas a pasar menos tiempo y vas a querer menos estar con el Señor. Por eso Él quiere atraerte. Así que hoy digámosle al Señor y prometámosle que vamos a tener ese lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que con tu Espíritu Santo tú nos des el compromiso, el creer como el hacer según tu buena voluntad, de levantar nuestros lugares de oración en casa, Señor, de levantar nuestros lugares secretos, Señor, de tener una intimidad contigo, Señor, de consentirte en nuestros devocionales, de dedicarte un lugar, una hora justa, un devocional sistemático, Señor. Espíritu Santo, danos el don de la oración. Danos la capacidad para orar, Señor. Inquiétanos, Señor, a las 3 de la mañana. Inquiétanos a las 5. Inquiétanos a las 6. Inquiétanos en la noche, Señor, que no podemos estar en paz hasta que oremos, Señor. Ora conmigo, iglesia. Dile: Señor, inquiétame de nuevo a volver a orar, a volver a clamar, a volver a meterme en profundidad contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Y por último te pedimos, Padre, fortalécenos en la espera. Señor, llevamos esperando mucho tiempo, Padre Santo, esa respuesta. Pero sabemos, Dios, que tú no nos vas a probar más de lo que podamos soportar o resistir, Señor. Por eso, Dios, fortalécenos en la espera. Dile: Señor, fortaléceme en este tiempo de espera. Fortaléceme en este tiempo de espera, Señor. Enséñame a esperar tu mano abierta, Señor, sobre mi vida. Enséñame a esperar hasta el último segundo sin dejar de confiar en ti, Señor. Enséñame, Padre, a permanecer en la cruz, clavado a ti, Señor, confiando en tu sangre, confiando en tu sacrificio, hasta que la respuesta descienda del cielo, Señor. Y yo creo y declaro, Señor, conforme a tu palabra, Dios, que tú te manifestarás, Señor. Sé que en estas peticiones que yo estoy levantando, sé que en ese lugar secreto, Señor, tú te manifestarás, tú te revelarás y tú responderás a mi vida, Señor. Hoy me comprometo a mi parte, Señor. Hoy me comprometo a orar. Hoy me comprometo a creer. Y hoy me comprometo a esperar, Señor. Y sé que tú me vas a responder, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar sus asientos, iglesia. Gloria al Señor. Qué importante.